Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de virtualedu.es, segunda parte del ejercicio de superposición 18, que hemos calculado primero superposición con estas dos fuentes de voltaje. Recordamos, solo se puede calcular superposición cuando son fuentes de voltaje in o de corriente independientes. Y vamos a hacerlo superposición, pero no con voltaje, sino con corrientes. Para convertir voltajes en corrientes, utilizamos el equivalente de Thevenin, un voltaje con una resistencia en serie, sería este caso de aquí o este de aquí, equivale a la intensidad de Norton con la resistencia de Thevenin en paralelo, siendo la intensidad de Norton la que pasa por el circuito este de aquí. Si cortáramos esto por aquí, la intensidad que pasaría. ¿Cuál es la intensidad que pasa por este circuito? Pues voltajes I por R, donde intensidad igual a, intensidad es voltajes I por R, donde intensidad es voltaje entre R. Intensidad de Norton aquí, voltaje 12 entre 1, 12. Aquí tenemos una fuente de corriente de 12, equivale a una fuente de 12 miliamperios. Hacia arriba la flecha positivo, 12 miliamperios porque está en K. Y la resistencia de 1K la ponemos en paralelo. Ya tengo aquí la resistencia de 1K y esto equivale entre estos dos puntos a este circuito. Lo mismo hacemos por el otro lado. Cogemos entre este punto y este punto una fuente de voltaje y una resistencia en serie, pues equivale a, en este caso la intensidad es 9 entre 1, 9, y el positivo hacia arriba, pues esto será positivo hacia arriba, 9 miliamperios, y la resistencia de 1K, que vendrá a estar aquí en paralelo. Y aquí tenemos esto equivale entre estos dos puntos al circuito de arriba. ¿Qué me quedará entonces aquí? La resistencia esta de 1K, que es donde me pregunta V2, caída de voltaje aquí. Luego tengo aquí V1, en la resistencia, esto es 1K, esto también es 1K, y V1 lo que me pregunta, caída de voltaje entre en V1 y en V2, y aquí tenemos la resistencia esta también de 1K entre las dos. Ahora aquí podemos seguir con este circuito haciendo equivalentes. O sea, tengo 1K y 1K, estas dos están en paralelo, equivale a una de 0,5K. Todo esto equivale a lo mismo, pero con una resistencia de 0,5K. Teníamos aquí este punto y esto de aquí lo mismo. Esto es de 1K y 1K. Todo esto aquí equivale a otra de 0,5K. Por esto podemos dibujar el circuito en la siguiente página. Y nos quedará 12 miliamperios que tengo aquí. Y en el otro lado tenía 9. Las dos resistencias de 0,5K, de 1K equivalen a una de 0,5K. Y aquí lo mismo, porque había dos también. 0,5K. Y aquí tengo en medio la resistencia de 1K. Y abajo ya nada. Y esta es de 1K. Como lo que queremos saber en el voltaje 1 es el voltaje aquí, V1, y V2 voltaje aquí. En este equivalente, V1 sigue siendo el voltaje entre estas dos, porque es el mismo, el de aquí que aquí, y V2 igual. Por lo tanto, V1 y V2 serán, en este caso, esto es V1 y esto es V2. Aplicamos ahora la superposición a las fuentes de corriente. Entonces, consideramos esta fuente de corriente y esta la eliminamos. Si es fuente de voltaje se cortocircuita, si es fuente de corriente se elimina. ¿Qué me quedará? Luego lo dibujo en vertical. Tengo una fuente de voltaje aquí de corriente de 12 miliamperios que llega al V1, esto es V1, y se bifurca. A la izquierda 0,5K y va a referencia. Y por la derecha tengo esto está eliminado y me quedará 1K, V2, que es este punto intermedio, y 0,5K y llega aquí. Esto de aquí, 1 y 1,5 equivale a una de 1,5K. Están en serie las dos. Entonces, ¿cómo se divide el voltaje? Pues con estas dos corrientes. Pues la intensidad que pasa por aquí vamos a calcular y de aquí será la intensidad total 12 por resistencia del otro lado 0,5K
entre la suma de las dos resistencias, 1,5 y 0,5, 2K. 12 por 0,5 da 6, 6 entre 2, 3 miliamperios. Intensidad que pasa por aquí es 3 miliamperios. Vamos a dibujarlo así. Esto es 1,5. Esta es la tercera parte. Por lo tanto, irá el triple. 3 por 3, 9. 3 y 9, 12. Y vale, ya cuadra. Y lo mismo hacemos ahora con el otro. Superposición con la fuente de voltaje, la fuente de corriente de 9 miliamperios. Llega aquí al punto RSV2 esto. Cuidado que aquí va en sentido contrario. Se bifurca a la derecha 0,5K. Y va a referencia. Y por la izquierda me voy, esto es V2, primero tengo la resistencia de 1K y luego 0,5K. Ahora estoy eliminando esta fuente de corriente. Entonces aquí me queda 1K y aquí V1 y 0,5K. Igual que antes, estas dos equivalen a una de 1,5K. Y me interesa saber el voltaje aquí, pues vamos a calcular el voltaje aquí, la intensidad aquí, perdón. La intensidad será intensidad total 9 por resistencia del otro lado 0,5 entre la suma de las dos, 1,5 y 5, 2. 9 por 0,5 es la mitad, 4,5. 4,5 entre 4,5 entre 2 igual a 2,25. 2,25 es la intensidad que pasa por aquí. 2,25 pasa por aquí, el resto 9 menos 2, 6. Digo 7, 6,75 que pasarán por aquí. Yo quería calcular los voltajes que hemos calculado antes. Pues ¿cuánto valdrá V1? V1 es este voltaje de aquí. Pues V1 será, como están en paralelo, la caída de voltaje por un lado y por otro es la misma. Pues calculo 9 por 0,5 y caída de voltaje 9 por 0,5 es 4,5 voltios. Por lo tanto, V1 es 4,5 voltios. Y V2 es la caída de voltaje aquí. Si son 3 miliamperios por 0,5K, caída de voltaje es 1,5 voltios. 3 I por R por 3 por 0,5, 1,5. Ya tengo que V1 vale 4,5 voltios. Vamos a ponerlo aquí. V1, 4,5 voltios. Y V2 hemos dicho 1,5 voltios. Voltaje de aquí a tierra. Y en este punto de aquí, ahora hacemos lo mismo aquí. Y tengo V2. V2 la que de voltaje de aquí hasta abajo. Pues 6,75 por 0,5. 6,75 por 0,5 igual a 6,75 y por 0,5 igual a 3,375. Aquí tengo caída de voltaje 3,375. V2. Y luego este de aquí, la caída de voltaje de aquí a tierra es 2,25 por 0,5. Caída de voltaje en V1, 2,25 por 0,5 igual a 1,125. Por lo tanto, V1 que tengo aquí es 1,125. Y V2, que es este de aquí, 3,375. Superposición, sumamos los dos voltajes. Entonces, 4,5 y 1, 125, 4 y 1, 5, 5,625. Y este de aquí, 3 y 1, 4, 4,875. Podemos comprobar que esto da lo mismo que como hemos calculado antes en superposición 18 con la superposición de voltajes, que efectivamente nos daba 5,625 y 4,875.